poder estar una vez más en la casa del Señor. ¿Cuántos se alegran? Yo me alegro de poder estar en la casa del Señor, que algunos no tienen ese privilegio, pero usted y yo tenemos el privilegio de que todavía tenemos las fuerzas, la salud, ¿cierto? El ánimo, porque aún hay que darle gracias a Dios por el ánimo que Él nos da. Hay personas, hermano, que uno les dice vamos a la iglesia y dice es que no tengo ganas. Y a veces uno dice, ay, pero qué flojera, pero usted, a veces, hermano, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el ánimo, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Y usted debe sentirse agradecido con Dios, que en su corazón todavía arde ese deseo por venir a la casa del Señor. Siéntase agradecido por eso, amén. De que en su corazón todavía está ese deseo de decir, no, yo quiero ir al culto, amén. Preocúpese el día que usted diga, no, no voy, y pasó el siguiente culto, no, y tampoco, y el domingo, no, y tampoco, amén. Entonces sintámonos animosos, amén. Dios bendiga a los que nos siguen a través de Facebook, también en esta noche, a través de YouTube. Dios les bendiga. ¿Cuánto les saludan? Gloria a Jesús. Bien, hermanos, vamos a mirar la palabra del Señor. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, que glorifique y alabe a nuestro Dios, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y mientras usted con su boca le alaba, con sus manos va buscando y va a ir al Salmo capítulo 37, versículo 5. Usted le va alabando, va glorificando el nombre del Señor. Y mientras tanto usted va buscando en su Biblia, Salmo capítulo 37, versículo 5. Vamos a mirar esta noche un salmo que todos conocemos, ¿verdad? Es un salmo bien conocido por todos, algunos lo saben hasta de memoria, ¿cierto que sí? Y lo repetimos y lo repetimos. Gloria a Jesús. ¿Ya todos están allí? Bueno, también los de las pantallas hoy están muy diligentes. Amén. Vamos a mirar lo que dice la palabra y quiero que usted lo lea conmigo en esta noche, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Quiero que vuelva y lo diga, lo lean esta noche usted. Amén. Padre que estás en gloria, en esta preciosa noche, Señor, yo te doy muchas gracias por la bendición y por el privilegio que tú me das de predicar tu palabra, Señor. Tal vez en un tiempo no éramos dignos de hacerlo, Señor, pero tú nos escogiste, nos limpiaste, nos coronaste de gloria, de favores, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos has vestido, Señor, con tu gracia, con tu sabiduría y con tu eterno amor. En esta noche quiero impartir tu palabra, Señor. Quiero que tú tomes el control de mi vida, de mi pensamiento, de mis emociones, Señor, y que esta palabra sea glorificada, que podamos ser nutridos, que podamos ser bendecidos, que podamos ser concientizados y redarguidos por tu Santo Espíritu, y que esta palabra halle cabida en nuestro corazón. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Gloria a Jesús. Bien, con un poquito de afectación de la garganta, pero ahí vamos, amén. Bendiciendo al Señor, hermanos, siempre glorificando y dando gracias a Dios, que Él es nuestro sanador, amén. Vamos a hablar en esta noche la palabra del Señor y lo vamos a hacer bajo el tema Jehová, el Dios de mi camino. ¿Cómo es el tema? Mire que el versículo que leímos en esta noche, léalo conmigo otra vez, dice: encomienda a Jehová tus caminos. ¿Sí? ¿Cómo dice? Encomienda a Jehová tu camino, ¿cierto? Confía en Él y Él hará. Mire que a veces nosotros erróneamente hablamos de camino y hablamos de muchos, ¿cierto? Ah, es que Dios conoce mis caminos. Es que Dios conoce los lugares por donde yo debo de andar. Pero mire que la Biblia a mí me enseña y me está dando, hermano, una directriz clara, y es que Dios ha trazado un solo camino para nosotros. ¿Dicen amén? Dios ha trazado un solo camino
Y él fue claro y dijo: Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es ¿qué? La vida. Y él fue claro y dijo: y nadie, ¿cierto? Nadie, hermano, nadie, así sea muy pudiente, muy bendecido, nadie, dice la palabra, llegará al Padre si no es a través del único camino. ¿Y cómo se llama ese único camino? Jesucristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y la palabra es muy clara cuando el Señor en el salmista expresa y dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero la pregunta que yo quiero hacerle en esta noche, hermano, es: ¿cuánto está Dios involucrado en nuestro camino? No me responda usted, respóndase para usted mismo. ¿Cuánto está Dios involucrado en su camino? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto considera usted, hermano, de que Dios vive involucrado en sus decisiones? ¿Cuánto considera usted que Dios está involucrado en todo lo que usted hace en su día a día? Amén. Porque es que nosotros a veces tenemos la mala interpretación y creemos de que estamos caminando por el camino del Señor porque yo voy a culto el miércoles, porque fui a culto el viernes, porque yo voy el domingo, porque yo canto los coros, porque tal vez mi grupo le tocó trabajar esta semana. Entonces yo estoy caminando en el camino del Señor. Pero ¿sabía usted, hermano, que muchos pueden estar haciendo todas estas cosas y pueden estar caminando fuera del camino de Dios? Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? A veces nosotros, hermanos, no tenemos presente a Dios hasta las más pequeñas decisiones que nosotros tomamos, ¿cierto? Nosotros a veces no consultamos a Dios para tomar decisiones. Si no lo consultamos para decisiones trascendentales, mucho menos para decisiones pequeñas. Yo un día le decía a mi esposo, porque hablábamos acerca de este tema, y yo le decía a él, a veces uno dice exageradamente de pronto: ay Dios, que hay personas que dicen: ay, ¿yo qué hago de almuerzo hoy, Señor? Dime. Ay, ¿qué hago de desayuno? Y alguien respondía y decía: ¿para qué mete a Dios en eso? Piense usted qué va a hacer de almuerzo. Yo le decía a mi esposo: pero cuánto trabajo y cuánta pensadera se ahorraría uno si le pidiera a Dios que de verdad en su sabiduría lo ilumine uno todos los días. Las que cocinamos sabe uno que eso es tedioso, esa pensadera, ¿cierto? ¿O no? Digan si no, hermanas. Uno todos los días: ¿y hoy qué hago de almuerzo? Que a veces los hombres dicen: uy, pero usted todos los días dice lo mismo. Pero es que en serio, esa pensadera a veces, y a veces nosotros no involucramos a Dios en nuestro camino porque pensamos de que Dios no se ocupa de esas pequeñeces. No, pero es que a Dios que le va a interesar yo que haga de almuerzo. No, pero es que a Dios que le va a interesar yo que me coloque. No, pero es que a Dios que le va a interesar que yo vaya a ir allí a Ecoplaza. No, pero es que a Dios que le va a interesar mientras yo voy a la tienda. Pero ¿sabe qué decía el salmista? Y fue claro: encomienda a Jehová tu camino. Y a veces nosotros erróneamente, hermano, sacamos a Dios de la escena, sacamos la presencia de Dios de nuestra vida, de nuestro programa, ignorando, hermano, de que Dios debe estar en todas nuestras decisiones. Tal vez si usted pusiera a Dios en primer lugar, hermano, su carrera a la tienda sería más eficiente y encontraría rápido lo que necesita. ¿No cree? ¿Le rendirían más los quehaceres en su casa? Mire cuántas mujeres, y hablo por las mujeres, dicen: no, es que ya a mí no me queda tiempo de orar porque tengo tanto que hacer. Pero porque usted se ocupa, hermano, cual Marta, o hermana y hermano, cual Marta, primero de los quehaceres, y se le olvida que antes de los quehaceres hay que estar a los pies del Señor. ¿Cuántos bendicen al Rey de Reyes? Entonces a nosotros, hermano, a veces no involucramos a Dios en nuestras pequeñas decisiones. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando estamos con el agua al cuello, ahí sí nos acordamos que Dios existe.
Señor, pero ayúdame. Y el Señor hace, dice, ¿usted me preguntó para meter la cabeza? ¿Verdad? Señor, mira este problema que tengo. Amén. Señor, mira este hombre que me tiene cansada, este esposo. A veces le preguntamos a Dios todas esas cosas. A veces, ay Señor, es que estos hijos, mejor dicho, usted aún cuando se casó le preguntó a Dios cuántos hijos quería Dios que usted tuviera. Pero cuando ya estamos con el agua aquí, el problema ahogándonos, ay sí Señor, pero es que mira, y el Señor dice, ¿usted me preguntó qué iba a hacer? ¿Me pidió que le mostrara mis caminos? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué debemos hacer? Confiar. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no encomendamos nuestro camino 100% en Dios? Porque no confiamos. Un día yo le decía, hablando con un joven, yo le decía, deje que Dios en su momento le va a dar su esposa. Espere que en su momento Dios le va a aparejar la esposa. Y me dijo, ay pastora, ¿qué tal escoja una bien fea para mí? ¿Qué pasa con él? Está cayendo en esa segunda parte del versículo. No confía. Y dígame, si alguien nos conoce, ¿es quién? Dios. Dios tiene el poder y Él, que es el formador nuestro, va a escoger mucho mejor por nosotros que usted y que yo. Dígame si no es así. Nosotros, mire, nosotros escogemos lo que queremos. Con quién nos vamos a casar, dónde vamos a estudiar, dónde queremos vivir, qué vamos a hacer en un futuro. Nosotros escogemos lo que queremos, ¿cierto? Y a veces cuando nosotros escogemos y Dios no nos lo da, hacemos pataleta, le peleamos a Dios. Algunos hasta se descarrían porque Dios no les dio lo que querían. Pero nosotros, mire, Dios que es tan soberano, Dios no nos da lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Amén. De pronto usted dice, mire, cuando yo me iba a casar, hermano, con mi esposo, ahí está, ya Dios, dele la gloria a Dios. Yo le puse algunas características al Señor cuando llore. Algunos dicen, eso no es bíblico. Bueno, pero yo le dije al Señor, Señor, te pido algunas condiciones. Amén. Le presenté a Dios unas características físicas en oración. Amén. Unas características físicas y otras emocionales. Amén. Una de las emocionales que yo le decía era, Señor, que sea un hombre noble, pero que sea de un carácter determinado. Y tal cual. Cuando a veces dicen no, yo digo, ¿para qué insisto? Así lo pedí, ya ni modo de pelear. Pero yo decía, Señor, yo quiero un hombre que sea noble, pero que sea de un carácter definido. Porque yo me conocía y yo decía, Señor, yo conozco mis falencias. Y si usted me da un hombre que no tenga un carácter determinado, se va a convertir en un títere. Y yo decía, no, y eso a mí no me va a gustar. Yo quiero un hombre noble, pero definido en Dios. Y yo, bueno, algunas características físicas que no hay necesidad de ahondar en esta noche, también se lo dije al Señor. Una de entre ellas se la voy a contar. Yo le decía, que mi esposo no vaya a ser mono. No tengo nada contra los monos, ¿no? Los monos son muy queridos, inclusive yo quiero mucho a Pipe, él sabe que él es como un hijo para mí. Pero yo le decía, Señor, que no vaya a ser, yo lo quiero morenito, mono no. Y antes de casarme con él, recuerdo que como unos 8 días antes me soñé que me estaba casando con un monito, barrigón, con un bigote así largo, y que yo lloraba y yo decía, Señor, yo decía que mono no. Ya son problemas del subconsciente, eso ya no tiene que ver nada el Señor ahí, no se preocupe. Pero cuando yo logro, hermano, meter a Dios, o dejo más bien, no, meter a Dios no, más bien la palabra correcta sería, cuando yo dejo entrar a Dios, a que camine conmigo, hermano, todas las cosas me van a ser mucho más fáciles. ¿Cuántos dolores de cabeza nosotros nos habríamos ahorrado si dejáramos a Dios entrar a mi camino?
¿Cuántos problemas nos habríamos evitado si dejáramos que Dios transitara en nuestro camino? Caminara con nosotros, nos dirigiera en todas las cosas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Sabe qué dice la palabra allí en Proverbios 14? Yo quiero que usted lo mire conmigo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hoy vamos a hablar versículos muy conocidos, pero que a veces se nos olvidan que están en la palabra, ¿cierto? 14:12 de Proverbios. ¿Qué dice? Léalo conmigo, iglesia. ¿Qué dice? Espere, yo quiero que usted, espere, no corra, tenga paz, cálmese. Lea otra vez lo que dice el versículo. Hay camino. Dese cuenta que nosotros a veces decimos, y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen. Caminos no, vuelve y pronuncia. Hay camino. ¿Cuántos? Uno. Hay camino que al hombre, ¿cómo le parecen? ¿A quién le parece el camino derecho? ¿A quién le parece? A nosotros. Porque es que nosotros los hombres somos fáciles de engañar, ¿cierto? Y a veces nosotros definimos nuestro camino por vista. Como predicaba el pastor, a veces definimos nuestro camino por sentires, ¿cierto? Yo siento que es así, es que yo lo siento. No, aquí no es de sentir, aquí es que dice la palabra y que dice Dios. Amén. Y la Biblia dice, hay camino que al hombre le pareciera derecho. A veces hay decisiones que nos parecen las correctas, las adecuadas, ¿cierto? Alguien dijo en alguna oportunidad, le dijo al pastor, yo me voy a cambiar de esta iglesia para la otra. Al fin y al cabo, todos somos la misma iglesia, todos somos la misma denominación, todo es lo mismo. Y no, porque Dios determina un pastor para cada uno de nosotros, no una iglesia. Ay, pastor, pero si yo me congrego en tal parte, eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque Dios ha determinado bíblicamente, dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. No está diciendo que os daré una iglesia. El pastor Dios da pastores conforme a la necesidad que Él ve en nosotros. Dios sabe, hermano, cuál es mi necesidad. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que Dios necesita procesar en mí? Y tal vez el ministerio, la congregación del otro lado, a ese pastor Dios no le ha dado lo que en usted necesita ser procesado. Y de pronto uno dice, no, pero yo aquí me siento bien, pero tal vez no va a crecer, tal vez no va a avanzar, tal vez usted no va a crecer espiritualmente, porque esa es la meta de Dios. Si la meta de Dios fuera de que todos nos congregáramos, pues vaya y venga. Pero el propósito de Dios es ¿cuál? Que crezcamos. Dentro del camino de Dios y del propósito de Dios es que usted y yo crezcamos. Por eso dice la palabra que Él ha puesto pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Todos quedaron ahí, no supieron qué más decir. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Diga, nosotros. Nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la palabra está hablando de que hay camino que a mí me parece derecho, es que a mí esto me parece correcto. Hermano, a mí me parece que esto es lo correcto. Pastor, a mí me parece que esto es lo correcto. Hermano, a mí me parece que esto es lo correcto. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cuál es el fin de ese camino que en su momento estamos considerando derecho? Dice que su fin es un camino de muerte. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? El final de ese camino, sin Dios, sin dirección de Dios, sin voluntad de Dios, sin guianza de Dios, hermano, el final va a ser un camino de muerte.
Y yo se lo puedo decir, hermano, a lo largo de estos 20 años que yo llevo en el ministerio, yo he visto personas que caminan aparentemente en Dios, que van transitando por el camino del Señor, pero uno ve gente frustrada, uno ve gente amargada, uno ve gente reprimida, uno ve gente que no se halla, uno ve gente, hermano, que nunca avanzó, que nunca creció, que se quedaron frustrados diciendo, es que yo tenía, es que a mí el Señor me quería usar, es que a mí el Señor me había llamado, y se quedaron en la mitad del camino, hermano, porque creyeron en su mente y en su parecer que iban por un camino derecho. Y tal vez cuando la Biblia está hablando de un final de muerte, de un camino de muerte, no quiere decir que cuando usted llegue al final del camino se va a morir. Pero tal vez es un camino de muerte donde sus sueños murieron, donde su alegría murió, donde sus metas murieron. Mire cuántas personas uno se encuentra en el camino que uno les dice, ¿y usted qué quiere hacer? Yo nada, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya no hay tiempo, ¿ya para qué? Ya si no lo hice cuando lo pude hacer, ¿ya para qué? Y mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Pero ¿sabe por qué muchos, sus metas, sus sueños, sus propósitos, sus planes de Dios con ellos han empezado a morir? Porque empezaron a caminar y a transitar por un camino que a ellos les pareció derecho. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Por qué no levanta sus manos y alaba a Dios? Empezaron a caminar por un camino que les pareció derecho. Amén. Por eso aquí no es que yo voy a caminar por lo que a mí me parece. Hermano, mire, ¿sabía usted que hay una delgada línea que limita la voluntad de Dios de mi voluntad? El pastor lo ha enseñado. Que se nos ha enseñado, hermano, tal vez equivocamente acerca de la voluntad permisiva de Dios. Ay, no, es que yo me pude casar con él en su voluntad permisiva. No, eso no existe. Usted muéstrame por la Biblia donde habla de la voluntad permisiva. Bíblicamente está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, que la Biblia lo llama el libre albedrío. Y cuando usted elige en su libre albedrío, eso lo puede llevar a un camino ¿de qué? De muerte. De muerte. Amén. Yo un día le decía a mi esposo, una joven vino a pedirle consejería, o vino a pedir consejería cuando nosotros estábamos, mi esposo estaba en el presbiterio, que se quería casar, y vino con el muchacho. Y mi esposo le dijo, esperen, no es el tiempo, esperen. Y el muchacho de pronto de una manera sarcástica le contestó al pastor y le dijo, aquí no hay nada que esperar. Ya, lo que se va a hacer, se va a hacer. Uno solamente da el consejo y cada persona ve por dónde mete la cabeza. Efectivamente se casaron. El muchacho estaba sirviendo en la obra, no de tiempo completo, pero estaba sirviendo. Y la muchacha también trabajaba en el liderazgo. Se casaron. Duraron un tiempo viviendo aparte. Ya después empezó una crisis económica, les tocó irse a vivir con los papás. Y ya viviendo con los papás empezaron a haber más problemas hasta el punto de llegar a los golpes. Ya la muchacha, hermano, quedó encinta. Y después de estar en esas crisis de peleas y de problemas, el muchacho cayó en las drogas. Amén. Pero en el momento le parecía un camino derecho. No, pero esto es lo sabio, pastor, yo necesito ya a mi esposa, mi ayuda idónea. Y era verdad, estaba en la edad de casarse. Pero a veces nosotros definimos a nuestro parecer. ¿Qué pasó en ese camino? Tal vez murió ese ministerio que había en él. Murieron esos propósitos, murieron esos talentos que habían en esa hermana. Porque sencillamente el camino, el final era ¿cuál? Camino de muerte. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Miren lo que dice el Salmo 81. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Que Dios nos ayude a poner a Dios en nuestros caminos. En todo lo que determinemos, hermano. En todo. Amén, en todo. Usted que quiere estudiar, ponga a Dios.
Ponga a Dios, no sea que usted empiece a estudiar a la mitad de la carrera. Ay, yo no quería estudiar esto. Coloque a Dios. Un semestre, ay, yo siento que esto no era lo mío. Si usted no pone a Dios en su camino, de seguro se va a equivocar. Pero si usted deja que Dios lo guíe, le va a ir bien. Salmo 81. Mire lo que dice este salmo precioso, hermano. Y yo quiero leerlo todo, pero yo quiero que usted lea el título. ¿Qué dice en el título? Bondad de Dios, ¿cierto? ¿Y qué? Léalo ahí en la Biblia, porque es que si no lo mira, pues no lo va a leer. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Léalo conmigo, dice verso 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad cántico y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Verso 4, léalo. Porque estatuto es de Israel, ordenanzas del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Verso A, oí lenguaje que no entendía. Verso 6, aparte su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, ¿y qué hizo el Señor? Y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Verso 8, oye pueblo mío, y te amonestaré Israel, si me oyeres. O sea, le está diciendo, si usted me quiere oír, yo lo voy a amonestar, ¿cierto? Verso 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Verso 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, ¿qué le está diciendo el Señor? Y yo la llenaré. Verso 11, pero mi pueblo, ¿qué pasó? No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Verso 12, los dejé por tanto, ¿qué dice la palabra? Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron ¿en qué? En sus propios consejos. Y verso 13 dice, mire que hay un signo de exclamación. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en su momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Mire todo lo que el Señor les estaba mostrando. O sea, Dios les estaba dando fortaleza, les estaba mostrando su bondad, les estaba mostrando, hermano, todo lo bueno que Él quería hacer con ellos, que los iba a bendecir, que iba a llenar su boca de bendición, todo lo bueno que iba a hacer. Pero les dice en el verso 13, pero mi pueblo no oyó mi voz. Y luego con exclamación les dice, oh, si me hubieran oído, si hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubieran andado. ¿Cuántos bendicen al Rey? Miren la exclamación del salmista. Y el salmista exclama, hermano, por una inspiración divina del Espíritu Santo, y está diciendo, oh, si ellos hubieran oído mi voz y hubieran andado en el camino que yo les mostré. A veces Dios es tan bueno porque mire, hermano, Dios no es malo. Dios es tan bondadoso que Él no nos deja andar torpes, Él no nos deja andar ciegos. Él no le dice, mire, ahí lo pongo, defiéndase como pueda. Dios nos va llevando por su camino. Yo les decía al comienzo, Él pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén.
Y yo les decía hace un momento, es tan fina la línea, hermano, tan fina es la línea, tan delgada es la línea de yo hacer la voluntad de Dios y cruzarme, hacer mi camino, hacer mi propósito, hacer mi deseo, hacer lo que yo quiero. Es tan delgada la línea que uno la puede pasar y ni cuenta se da. Y por allá, con el pasar del tiempo, es que uno dice, oiga, pero es que yo he empezado es como del timbo al tambo. Y a la larga ni hice nada. ¿Cierto? No hice nada, trabajé, no conseguí nada, estudié, me fue mal, no estudié, me fue mal en el hogar, me fue mal con mi marido, con mi esposa, a la larga no hice nada. ¿En qué momento usted se cruzó de hacer la voluntad de Dios, hacer su voluntad y empezó a andar en su camino? Y cuando usted va por allá, años luz caminando, entonces cuando usted dice, oiga, pero a mí me ha ido tan mal en la vida, y no dicen que a uno los cristianos, que si uno busca a Dios, que si uno ora, que si uno ayuna, que a uno le va bien, que Dios lo bendice, que Dios lo prospera, que Dios lo guarda. Usted no ha escuchado a gente que dice, oiga, es que yo no salgo de uno para caer en otro. ¿Usted se ha escuchado personas que dicen así? Es que yo no termino de acomodarme de uno para caer en el otro. Yo le digo algo en esta noche, hermano, y se lo digo con temor y temblor. ¿No sería que usted cruzó la línea? ¿No sería que usted venía caminando bien, 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 y en algún momento le pareció que iba por camino derecho y se cruzó y ha venido caminando en su propio camino? Y por eso usted no avanza, y por eso usted no crece, y por eso usted no prospera. Y sabe que lo más triste, hermano, que uno dijera, bueno, yo no crezco, yo no avanzo. Lo malo es que cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, vienen arrastrados por nuestras malas decisiones. Y a veces nosotros los arrastramos a lo mismo, a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, a caminar mal, a decidir mal, a actuar mal. Amén. A que ellos decidan por lo que quieran decidir. Nosotros tenemos aún la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, decida con Dios. Cuando nuestro hijo va a entrar a estudiar la universidad, hermano, él se presentó en la Universidad de La Sabana. Yo quería que él estudiara allá. Yo, humanamente, yo decía, Señor, yo quiero que él estudie allá. Amén. Y alguien me dijo, el examen de allá es todo en inglés, eso allá casi nadie pasa, eso allá. Y yo le dije, hijo, preséntese. Ni siquiera pagamos el PIN y le mandaron el examen, le mandaron todo. Y él se presentó y pasó. Y cuando el mamá pasé. Pero como nosotros siempre oramos y le decimos al Señor, guíanos. Y nosotros le decimos a nuestros hijos y les inculcamos, le dijimos, bueno, hijo, que sea Dios quien nos dirija. ¿Dónde es que realmente Él quiere que tú te prepares? Amén. Porque a veces nosotros, vuelvo y les digo, yo quería que él estudiara allá. Yo. Amén. Pero ¿sería que Dios sí quería que él estuviera allá? Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Y yo dije, Señor, dirígenos, que él pueda estudiar donde tú quieras, Señor, donde sea tu propósito, donde este muchacho pueda encaminarse, Señor, donde no se nos salga del cauce, sino que sea de bendición. Amén. Y cuando nos sentamos y hablamos con el pastor y miramos, analizamos los pros y los contras y miramos y dijimos, bueno, preséntese en la otra universidad a ver cómo le va. Y pasó y Dios aparejó todo y ahí sí Dios suplió lo del semestre y todo empezó a darse y empezó a darse. Nosotros dijimos, no era allá, era donde Dios guiaba. Y de pronto usted dirá, no, hermana, eso que Dios va a guiar, eso sencillamente que el muchacho estudie donde quiera estudiar. No, hay que pedirle la guianza a Dios. Amén. Ay, no, es que yo quiero trabajar allí. A veces hasta para eso. A mí me gustaría trabajar allá, pero a veces es el propósito de Dios que usted esté. Amén.
Mire, hermano, puede sonar tedioso, pero a veces nosotros no dejamos que Dios actúe en todas las áreas de nuestra vida. Y yo le digo, y a veces nos va mal por eso, porque Dios no está actuando. Yo le pregunté a usted al comienzo, ¿a qué nivel o en cuánto porcentaje Dios está en sus decisiones diarias? Porque a veces nosotros, nuestra oración es esta: oramos por la iglesia, oramos por esto, oramos por aquello, oramos por lo otro y esto, y decimos, Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo en este día, bendice y ayúdame y guárdame, Señor, en todo lo que voy a hacer. Pero usted ya le dijo a Dios qué va a hacer. ¿Qué tal de todo lo que usted va a hacer, algo de lo que usted va a hacer no sea el propósito de Dios? Uy, hermana, pero eso sí está como difícil uno todos los días preguntarle al Señor. Y uno, ¿cómo hace para saber que, Señor, hoy es la voluntad tuya que haga empanadas o no? La hermana Yolima preguntándole, Señor, revélame, hoy hago empanadas o no hago. Dios nos da convicción y Dios nos muestra en su palabra. Dios pone el querer y Dios sabe, pero nosotros tenemos que encomendar nuestro día a día, ¿cierto? Pero a veces vamos, dice la palabra, haremos esto o aquello o lo otro, y a veces ni siquiera le consultamos a Dios. Amén. Señor, decidí el fin de semana me voy para Melgar. ¿Usted le consulta a Dios? Y es que a Dios hay que consultarle si me voy para Melgar o no. Lógico. ¿Qué tal usted en su viaje en desobediencia, tenga usted trabajo en la iglesia y usted como se fue de Patialegre por allá sin consultarle a Dios si era la bendición, por allá sucede algo? Y no es que esté diciendo que Dios lo enjuicia, pero el diablo aprovecha. Yo no siento que el Dios le va a mandar un rayo y tácate porque Dios es así, ¿no? Amén. Pero si usted mira en Job, dice que ¿qué hacía Satanás? Melodeando la tierra y andando por ella a ver quién estaba por ahí fuera del camino del Señor para échale mano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, a ser conscientes de que ya no vivo yo, dijo el apóstol. Yo ya no vivo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo ya no hago lo que yo quiero. Ahora yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Ahora yo transito por donde Dios quiere que yo transite. Ahora yo me muevo a lo que Dios quiere que yo me mueva. Amén. Pero a veces no pensamos. A veces no dejamos la guianza, no oímos el consejo. Sencillamente nos metemos allá. Amén. Un día les decía a ustedes jocosamente, cuando usted está comiendo pollo, ¿se acuerda de nosotros? Y no porque me dé pollo, pero cuando usted está comiendo manjares, usted se acuerda, uy, el pastor ya almorzaría, ya comería. ¿Y por qué cuando usted está en problema, hermano, y si se acuerda que nosotros existimos? Y yo no le estoy diciendo que no nos busque, porque para eso Dios nos ha colocado. Pero uno tiene que ser consciente, hermano. Si yo encomiendo mi camino al Señor, pues voy a dar menos problemas. Amén. Un día un hermano le decía a mi esposo, ay pastor, ayúdeme, es que le presté una plata a fulano y no me la quiere pagar. Y yo le dije a mi esposo, él le preguntó al hermano cuando se la iba a prestar, dijo no, le dije, entonces ¿por qué viene a pedir ayuda ahorita? Porque a veces hacemos todo en nuestro propósito, en mi camino, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, en esto. Pero cuando estoy con el agua hasta aquí, ahí sí me acuerdo. Y a veces algunos dicen, no le pregunte al pastor, ese seguro usted le pregunta y dice que él todo dice que no, él nunca dice nada que sí. Pero no en vano, hermano, la autoridad dice la palabra, no en vano llevan la espada. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Miren lo que dice el Salmo 27. A su nombre sea toda la gloria. Salmo 27. Versículo 11. ¿Está conmigo? Dice, enséñame, oh Jehová, ¿qué? Tu camino, y guíame por sendas de ¿qué? ¿A causa de quién? De mis enemigos. Enséñame, Jehová, tu camino. Lo que le estaba diciendo, tal vez usted dice, hermana, ¿y cómo hace uno para saber cuál es el camino del Señor? Pídale a Dios que se lo enseñe.
Pídale a Dios que le muestre por dónde es que usted debe transitar. ¿Cuál es la senda que usted debe recorrer? La senda que en usted produzca vida, que produzca gozo. Yo a ustedes les testificaba, un día hablaba con una hermana y me decía: ay, Dios mío, tiene un negocio, ella no es de aquí, para que usted no diga quién será, no, es de otro lugar del mundo, por allá del Medio Oriente. Y me decía: ay, estoy tan cansada con ese negocio, estoy tan cansada, eso, mejor dicho, mantengo estresada porque me toca hacer mucho. Y eso empezó a nombrarme, y llegué y me dice: pero el negocio ha sido una bendición, porque me ha suplido para esto, para aquello. Y entonces yo le dije: vea, hermana, le voy a decir con todo el respeto, su negocio no es una bendición. Y me dijo: ay, pero es que me ha dado, yo he podido pagar la matrícula de mi hijo del colegio, he pagado esto, he pagado aquello, he pagado. Yo le dije: su negocio lo único que le produce es plata, pero bendición no le produce. Claro, si para usted bendición solamente es conseguir plata, ya es un pensamiento diferente, ¿cierto? Pero la Biblia a mí me enseña que la bendición de Dios, de Jehová, ¿cuál es? La que enriquece, y dice: y no añade tristeza con ella. Y a la tristeza súmele estrés, a la tristeza súmele fatiga, a la tristeza súmele mal genio, zozobra, hermano. Pero cuando usted un negocio le trae paz, le trae gozo, aún le queda tiempo para buscar a Dios, yo le digo: su negocio es una bendición. Pero cuando usted vive estresado, a punto de arrancarse el poco pelo que le queda, a punto de chiflarse, usted: ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Su negocio no es una bendición. Lo único que su negocio le produce es plata. Así usted no diga amén. ¿Y de qué sirve tener plata? La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y pierde su alma? ¿Cuánta gente millonaria no vive amargada? ¿Cuánta gente con las cuentas bancarias llenas y viven amargados? Amén. Usted con plata compra viajes, pero no compra gozo. Hay personas que se van para Estados Unidos, para Europa, para China, conocen el mundo entero, pero viven amargados. Solamente están gozosos mientras pasean, pero cuando llegan a su realidad se sienten vacíos, se sienten frustrados, porque no hay más. Ese es su gozo. Pero cuando vuelven a la realidad que a ellos les ha tocado, una casa, una familia, dicen: qué pereza otra vez acá, volver a verle la cara a mi marido, a mis hijos. No tienen nada. ¿Cuánta gente tiene plata, hermano, y les toca comer en un restaurante, comidas finas, pero sentados en una mesa solos? Amén. Porque no pueden disfrutarlo. En estos días escuchaba una anécdota, hermano, de un pastor. Y dice, hermano, que el pastor llamó a su asistente y le dijo: hoy no voy a ir al culto, un domingo. Y le dijo: hoy no puedo ir al culto, amanecí indispuesto. Y dice que el asistente le dijo: bueno, pastor, yo cuadro todo para que se haga el servicio. Y dice que cuadró todo para que se hiciera el culto. Y el pastor se montó en su carro, hermano, y se fue a la ciudad lejana, hermano. Y dice que se fue y alquiló unos bates de golf y se fue a jugar golf, hermano, feliz. Y dice que cuando se paró a jugar golf, le dio a la pelota y levantó la pelota. Y dice que Dios metió su mano y envolvió la pelota y la elevó más lejos y hizo un hoyo en uno perfecto. Tal vez uno no entiende mucho eso del golf. Pero dice que un ángel en el cielo le dijo a Dios: Dios, ¿por qué acabas de hacer eso? ¿Para qué lo ayudaste? Él tenía que estar en la iglesia hoy y está jugando golf. ¿Para qué lo envolviste? Hiciste un hoyo perfecto. Dijo: igual no le puede contar a nadie. ¿A quién le iba a contar si él había dicho era que estaba qué? Indispuesto. Él no podía llegar a la semana siguiente a decir: hermanos, el domingo pasado me hice un hoyo en uno perfecto, porque él dijo que estaba era qué? Indispuesto. Ya que no podía contar. Ustedes son de los que toca explicarle los cuentos con plastilina.
Me hubieran dicho, entonces hubiera empezado más despacio. Amén. ¿Y sabe qué pasa? A veces le pasa a uno lo del pastor. Uno a veces no puede. No disfrutó el culto, pero tampoco disfrutó el juego. No fue a buscar a Dios, hermano, porque supuestamente estaba indispuesto, pero tampoco se pudo disfrutar el juego porque dijo que estaba indispuesto. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y por eso el salmista dice: Dios, enséñame tu camino. Que el camino de Dios a usted le traiga paz. Paz. Amén. Yo recuerdo, hermano, que yo hubo un tiempo, hermano, que le empecé a mi esposo y siempre decía: amor, yo con ese espíritu de negociante, a mí me iría bien, es que mejor, déjeme, yo tengo un negocio, déjeme, a mí me iría bien. Y él: no, a ti Dios no te ha llamado a eso, Y yo: déjame. Hermano, insista. Y él: a ti Dios no te ha llamado a ser negociante. Y yo: no, a mí me iría bien, yo sé que yo puedo, a mí me iría bien. Hasta que un día me dijo: bueno, hágalo. Y usted sabe que Dios es soberano. Y se aparejó todo: el negocio, el vendedor, el lugar, todo, hermano, barato, todo se dio. Apareció el que estaba vendiendo el negocio, lo dejó económico, hermano. Dios suplió el dinero. Justamente me llamaron y dijeron: mire, le tenemos un préstamo así. Y yo le dije a mi esposo: si ve, Dios está aparejando todo. Y él: ajá. Y yo: gloria a Dios. Fui, firmé, y cuando a la semana siguiente ya era propietaria de un negocio, yo me sentía realizada. Por fin. ¿Sabes yo qué decía en mi corazón? Ahora sí lo voy a mostrar a mi esposo, que aquí lo que hay es sabiduría, inteligencia. Él se va a dar cuenta. Amén. Y empecé a trabajar y yo dije: bueno, me voy a programar. Yo trabajo tantos días, preparo a alguien y ya después por aquí ni me ven, porque a mí Dios no me llamó, pero yo quiero tener mi negocio y ser bendecida, y gloria a Dios. Y todo iba viento en popa, aparentemente bien, ¿cierto? Próspera. Y yo decía: ya tengo negocio. Pero cuando ya empecé a notar de que mi esposo me decía: no era el negocio, y yo: no, allá ya están trabajando. Y a veces me decía: tiene que ir al negocio. Sí, yo miro cuando voy. Y yo empecé a ver que el tal negocio se me empezó a convertir en una carga. Y yo decía: ay, yo ya no quiero ir por allá. Pero estaba bonito, estaba bien arreglado, estaba todo. Y yo decía: Dios mío, hasta que un día me tuve que arrodillar y decirle: Dios, perdóname. El pastor tenía la razón. Y no porque sea mi esposo, porque él es mi esposo, pero también es mi pastor. Yo le dije: Señor, perdóname. Él tenía la razón. No me llamaste a ser negociante. Y aunque no quebré, hermano, Dios, gracias a Dios, me ayudó. Pero ahorita a veces me dicen: iba a montar negocio. Y yo: no, a mí Dios no me llamó a eso. Yo me entretengo desde mi casa con mis cosas. Pero ¿qué hizo Dios? Me hizo entender. Un día una hermana me llamó: pastora, necesito que me dé una consejería. Y yo miraba el reloj: sí, hermana, cuénteme. Y ay, Dios mío, yo decía: ya me tengo que ir. La hermana ya le tengo que ir a recibir. Y yo y la hermana: ay, pastora, y mire, y no sé qué. Y yo ahí, hermano, entre el ir y el venir, y el negocio, y la hermana: pastora, pero sí me está viendo. Sí, señora. Y como que el Señor me decía: ajá, ¿te parecía derecho ese camino? Pero dése cuenta que el final es un camino de muerte. Amén. Porque yo ya decía: ¿y si cierro? Me toca pagar el arriendo, me toca pagar tal cosa. ¿Y cómo hago para irme para el culto? Y si cierro, y entonces si dejaba a las muchachas y ellas para venirse para el culto. Y a veces nos tocaba ya: no, cierre, no. ¿Y cómo cerramos si no se ha completado el bendito arriendo? Y yo decía: Dios de la gloria. Por eso hay que pedirle al Señor que nos muestre sus caminos. Cuando transitamos con Dios de la mano, hermano, asidos de la mano de Dios, todo es más fácil. Todo, hermano, es mucho más fácil. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, decirle al Señor que camine con nosotros es reconocer que Él es nuestro Kyrios, es reconocer que Él es nuestro Señor, es reconocer que yo no quiero caminar a mi parecer, sino que Él me dirija en todo. En todo, en todo, en todo, en todo. En todo lo que yo haga, hermano. Quiero que el Señor me dirija. Proverbios, ¿qué dice Proverbios? Capítulo 3. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Aleluya. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? Otra vez. Oiga, esta noche parece que fuéramos repetitivos en lo mismo, pero es que sí ve. Siempre nos dice, no se apoye en lo que usted cree. No crea que es que usted va por la segura. Fíese de Dios, amén. Y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. El verso 6, me parece hermoso ese texto. Verso 6, reconócelo. No, usted está leyendo mal. Reconócelo en una parte de sus caminos. ¿En qué manda reconocerlo? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En qué camino yo debo reconocer a Dios? En todos. Yo debo reconocer que Dios está en mi hogar. Yo debo reconocer que Dios es quien dirige a mis hijos. Yo debo reconocer que Dios es quien dirige esta iglesia. Yo debo reconocer que Dios es quien dirige los talentos que nos ha dado. Yo debo reconocer que Dios nos preside en todo. Amén. Dice, reconócelo, reconócelo. Tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Usted sí reconoce a Dios en todos sus caminos? ¿O solo en una parte? Señor, yo te reconozco para que me bendigas, pero no te reconozco para cuando me toca diezmar y ofrendar. ¿Cierto? Ahí sí no hubo ningún amén. Yo te reconozco, Señor, para que me bendigas. Uy, como dice el pastor, y cuando decimos, hermano, vamos a orar por las finanzas, ahí sí más de uno, amén, Señor, yo creo lo que dice el siervo, recibo esa palabra, la acepto, prospérame más y más. Pero cuando le toca ofrendar, le toca diezmar y hay que traer la primicia, ahí sí ya no reconoce a Dios. Ahí sí se le olvida quién es el que lo bendice. Ahí sí se le olvida quién es el que lo ha prosperado. Ahí sí se le olvida quién es el que le ha dado las fuerzas. Ahí sí se le olvida, hermano, quién es el que le ha provisto un empleo. Ahí sí se le olvida. Ahí sí no lo reconoce. Pocos amenes, ¿no? Pocos amenes. Ahí sí no lo reconocemos. Amén. A veces, ay Señor, si yo te reconozco, pero yo soy un empleado más de mi empresa, tú lo sabes. ¿Estás reconociendo a Dios? ¿Cierto? Todos calladitos. Algunos dicen, en mi empresa yo soy un empleado más. ¿Cierto? Y a mí, y yo gano como todos los empleados. Si usted Dios lo puso como dueño, es el dueño. Un día yo le decía a mi esposo diciendo, estábamos hablando de la bendición de Dios que es la que enriquece, y yo le decía, amor, uno no puede tapar la bendición con un dedo. Tocaría forrar el carro con cartones. ¿Cómo hacemos para tapar y no ocultar que Dios a uno no lo bendice? Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero la Biblia dice y nos llama, hay que reconocer a Dios. Dios, tú me has bendecido, amén. Esa moto que a usted tiene, ¿quién se la dio? Dios. ¿Cómo no reconocerlo? No, esta moto pues ahí la saqué fiadita, pero Dios se la dio. Amén. ¿Cómo reconocer que la casa, que usted todo lo que tiene no se lo ha dado Dios? No, hermana, yo he tenido que trabajar. ¿Y quién le dio las fuerzas?
¿Cuántos no están postrados en un hospital, hermano? Y a usted Dios le ha dado la fuerza, la fortaleza. ¿Cómo no reconocer que es Dios quien nos da todo? Que nos da la salud, que nos da todos los días, hermano, el sol, el agua, el oxígeno, el aire, hermano, la fuerza. ¿Cómo no reconocerlo en todo? ¿Cómo no reconocer que lo que somos es por su amor, es por su bondad, es por su misericordia? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Aleluya. ¿Quiénes éramos, hermano? Y a Dios le ha placido bendecirnos. A Dios le ha placido sacarnos del hueco de la miseria, de la pobreza, de la escasez, del hambre, donde muchos de nosotros estábamos. Y Rebequendo eleve sama. ¿Cómo no reconocer que lo que somos es por el Señor? ¿Cómo no reconocer que lo que tenemos ha sido Dios? No han sido nuestras fuerzas, no ha sido su sagacidad, no ha sido su sabiduría. No es porque usted diga que yo soy súper trabajador, ni siquiera es eso. Es porque ha sido Dios. Por eso Él dice: reconócelo, reconócelo. Pero queremos reconocerlos para que nos bendiga. Pero cuando ya nos toca reconocerlo en nuestra casa, en nuestras finanzas, en todo, ahí ya no lo queremos reconocer. Ahí ya decimos: si te vi ni me acuerdo. Señor, tú sabes que apenas tengo estos 10,000 pesitos. Dios, tú sabes. El Señor dice: sí, yo sé. Yo sé. Y no estamos reconociendo que lo que tenemos ha sido Dios. Y yo digo: Señor, que a mí no se me olvide. Yo soy buena para que se me olviden las cosas. Y más de pronto cuando a veces me hacen cosas, a mí se me olvidan. Pero yo sabe que le digo al Señor: que a mí no se me olviden las crisis y los momentos difíciles. Cuando tenía que andar con los zapatos despegados porque no había para un segundo par. Cuando tenía que pedir ropa prestada para ir a una confraternidad porque no tenía una segunda muda. Yo digo: Señor, que eso no se nos olvide. ¿Qué dice Deuteronomio? Cuídate, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios cuando entres a la tierra prometida. Y como ha dicho el pastor, a algunos no los ha matado el hambre, no los mata la miseria, no los mata la escasez, no los ha matado la pobreza, porque ahí si usted los ve orando, ayunando, clamando, buscando a Dios, pidiendo misericordia. Pero cuando Dios empieza a prosperarlos, se les olvida que hay un Dios que los ha bendecido. Se les olvida que hay un Dios que les ha dado fuerzas. Se les olvida que hay un Dios en el cielo que le ha concedido hasta las peticiones más pequeñas del corazón. Y decimos como Nabucodonosor: esta es la gran Babilonia que yo he construido. No. Por eso el Señor dice: reconóceme. Ama y sueca lava samaquía. Reconóceme. Lo que somos no es nuestra fuerza. No es nuestra fuerza, hermano. No se fíe usted, no se apoye en su sabiduría. Es que yo soy el mejor de mi universidad. Eso no es todo en su vida. Eso no lo es todo. Es que yo soy el mejor de mi trabajo. Eso no lo es todo. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconócelo porque no levanta sus manos. Anda ribequenda la vaquilla. Ensa mayaquenda. Aunque no hemos terminado, hermano, pero yo siento que su presencia en esta noche nos está diciendo: reconóceme. Porque no levanta sus manos. Andi que le besuei shamayaquía. Que en esta noche la pesada nube de Dios
que tenemos ha sido Dios. Ay, Señor, Dios, yo siento su gloria aquí. ¿Cómo sería todo de distinto si tú reconocieras a Dios en tu vida? Todo sería tan diferente. Hay algunos en los que sus sueños murieron porque un día se salieron del camino. Yo siempre he dicho, ¿por qué Saúl logró reinar 2 años y reinó 38 años más? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Sin Dios. Yo siempre he dicho, ¿cómo? 38 años reinó, pero Dios no estaba con él. Señor, perdónanos. Queremos reconocerte, Señor. Queremos que nos ayudes. Yo quiero reconocerte en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con todo, en mi parte financiera. Señor, ayúdame a reconocerte. Señor, no ha sido mi fuerza, no ha sido mi sabiduría. Señor, no ha sido mi sabiduría ni mi inteligencia. Señor, yo te he pedido, ayúdanos a ser fieles, a pensar en el necesitado, a bendecir tu obra, Señor, a reconocer que cada centavo, cada bendición que tú pones en nuestras manos ha sido tú, Dios. Ay, Sama y alaba aquí a Rebecanda la vaquenda. Hermano, yo siento a Dios en esta noche. Yo siento a Dios. Iglesia, Dios quiere bendecirnos más, pero no ponga su corazón en lo material. Ponga su corazón en el propósito de Dios. No por obras, no por pan, no por vestido. Te serviré, Señor, no por fama. Dígalo conmigo. Ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor. Vamos a cantarlo. No por obras, no por pan, no por vestido. Te serviré, Señor, no por fama, ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte. Dile en esta noche, solo por amarte. Te serviré, Señor, porque tú me amaste y no me rechazaste, porque tú me amaste. Yo siento su gloria, dile, solo por amarte,
das gracias. Gracias por amarme, Señor, cuando nadie más lo hacía. Gracias por darme, Señor, lo que tal vez no merecía. Pero tú en el sacrificio de la cruz me hiciste, Señor, merecedora de tanto. De tantos privilegios, Dios, de llamarme tu hija. Señor, gracias, gracias. Porque no levanta sus manos y le da gracias. Dile gracias, Señor. Dile, tú eres el Dios de mis caminos. Seguirás siendo el Dios de mi camino. Dile, y en mi camino he decidido ser bendición. El duele bequenda rabaquía. Dígaselo, iglesia, en mi transitar he decidido ser bendición. Dile, todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, Señor, es que damos. Damos el gozo, damos, Señor, paz, damos amor. Damos bondad, Señor, Ramele Bequenda. Damos bendición porque todo es tuyo. Porque tú eres el Dios de mi camino. Tú eres el Dios de mi camino, dile.